Hola, buenas tardes. Soy Silvia Serrano, psicóloga del Gabinete Psicopedagógico de Mutxamel. Y esta charla que voy a dar va dirigida a los padres de niños de 3 años que en septiembre van a comenzar su escolaridad en algún centro educativo. Pienso que el comienzo de la escolaridad es un proceso muy importante para el niño y para sus padres, y de cómo se viva este proceso va a depender la adaptación del niño. Antes de los consejos que os quiero dar, quería hablaros sobre cómo son los niños de 3 años, sus características, vistas desde la psicología evolutiva. Cómo es su lenguaje, el desarrollo cognitivo, el juego. Pero quería deciros que las características son unas características generales, que cada niño tiene su proceso de maduración y que lógicamente pues no va a ser lo mismo un niño que haya nacido en enero, que ahora mismo tenga casi 3 años y medio, que un niño que haya nacido en diciembre y que por lo tanto tenga 2 años y medio. Ese año de diferencia se va a notar mucho. Entonces vamos a ver cómo es el niño de 3 años. ¿Cómo es el niño de 3 años emocionalmente? El niño de 3 años va afirmando su personalidad, quiere imponer su deseo. Por eso es frecuente que aparezcan las rabietas, como un proceso de oposición hacia los padres. A veces se dicen que es la adolescencia temprana. Y bueno, yo creo que no hay que ver siempre el lado negativo de las rabietas, sino verlo como algo positivo y intentar ayudar al niño a manejarlas. El niño de 3 años también tiene muchas emociones en un corto intervalo de tiempo, no es capaz de dominarlas. Entonces es capaz de pasar de la risa al llanto en cuestión de minutos. Está enfadado, de repente hay algo que le encanta y se pone contento. Es normal estos altibajos. Luego son muy impulsivos porque no tienen la capacidad de racionalizar su comportamiento, de reflexionar sobre qué es lo que puede ocurrir si hago una determinada conducta. Entonces, lo que piensan, lo hacen. También es frecuente que tengan sentimientos de miedo e inseguridad. Aparecen miedos evolutivos, puede tener miedo a la oscuridad, a los animales, y van a necesitar la seguridad que les dan sus padres y el apoyo para superar estos miedos e inseguridades. Les encanta agradar al adulto. Cuando hacen algo enseguida miran a sus padres para ver si sonríen, si se los refuerzan. Y también necesitan límites, ¿vale? A veces pensamos que con 3 años el niño es muy pequeño para empezar a marcarle límites, normas respecto a su comportamiento, pero esto no es así. Cuanto antes empecemos a enseñarle a distinguir lo que está bien de lo que está mal, mucho mejor. El no, cuando le digamos un no, va a tener que ir acompañado de una explicación muy cortita, porque a los 3 años no son capaces de comprender una explicación muy larga. Estas explicaciones, conforme crezcan, pues irán aumentando, pero en este momento vamos a darle una pequeña explicación de por qué no puede hacer una cosa y así facilitaremos que interiorice este límite y que se pueda anticipar a la situación. Por ejemplo, le podemos decir: vamos a la cama, te leo un cuento y a dormir. El niño ya sabe que el límite está puesto ahí, que no puede alargar la situación de dormirse mucho más, sino que le leemos el cuento y cuando acabe tiene que dormir. ¿Cómo es el niño en el juego? Los niños de 3 años prefieren el juego solitario y en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Les encanta estar con niños, no quiere decir que no les guste estar con niños. Están con los niños, pero a lo mejor están jugando al mismo juego, pero uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de poner normas, de establecer unas reglas a un juego. Entonces, a lo mejor están con 2 bicis, cada uno al lado del otro, pero por eso digo que es un juego solitario. No hay juego organizado ni socializado.
pero empiezan a aceptar la vida en grupo. Y ahí es donde tenemos que ayudarles los padres a que se organicen. Podemos jugar con ellos y enseñarles a qué significa pues compartir un juguete, qué significa alternar en un turno, que tiene que pedir las cosas por favor, que tiene que esperar su turno. Todo eso vamos a tener que enseñárselo nosotros. Les encanta jugar con los adultos o con los hermanos mayores, porque les encanta aprender de ellos. También es muy importante el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Es jugar a como si algo fuera otra cosa. Por ejemplo, cogemos una raqueta y la raqueta es una guitarra. Si la raqueta la utilizáramos para jugar al tenis sería un juego literal, pero si cogemos la raqueta y hacemos como si fuera una guitarra, eso es el juego simbólico. Ahí trabaja lo que es la imaginación, ya un nivel más alto de abstracción, ¿vale? En sus juegos suele imitar las actuaciones de los adultos en los distintos roles sociales. Les encanta pues jugar a papás y a mamás, jugar a que son policías, a que son maestros. Eso también es el juego simbólico. Jugar así como si fuera el papá o la mamá. Hábitos de la vida diaria. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una conducta que a través de la repetición, de hacerla regularmente, la interiorizamos y la hacemos nuestra, de tal forma que la hacemos de una forma automática. Por ejemplo, si para lavarnos los dientes, ¿cómo enseñar a un niño a lavarse los dientes? Pues ahí tenemos que insistir en que todos los días después de comer se lave los dientes. Llegará un momento en que el niño interiorice esa conducta y sea él mismo el que haga la conducta. O, por ejemplo, el hábito de ponerse el cinturón de seguridad en el coche. Al principio, pues hay que recordárselo cada vez hasta que llega un momento en que el niño se sienta en el coche y automáticamente se pone el cinturón. En estas edades es muy importante trabajar los hábitos y sobre todo cuando se van a ir a escolarizar los niños. ¿Qué hábitos de la vida diaria son capaces de hacer los niños de 3 años? Los niños de 3 años son capaces de lavarse y secarse las manos, ellos solos. Y ahora sabéis que tenemos que enseñar a lavarse las manos muy bien. Luego son capaces de sonarse si se lo recordamos. Le damos el pañuelito y le decimos, suénate que tienes mocos. Son capaces de controlar esfínteres. Sabéis que cuando entren al colegio los niños ya no pueden llevar pañal. Tenemos 3 meses por delante, en el caso de que vuestros hijos aún no controlen esfínteres, para enseñarles. Ahora ya hace buen tiempo, podemos quitarle el pañal perfectamente y vamos a enseñarles porque si no tendremos problemas. Son capaces de ir solos al cuarto de baño. Vamos a enseñarles a bajarse el pantaloncito, a bajarse la ropa interior, sentarse en el baño y limpiarse, ¿de acuerdo? Son capaces de desvestirse solos. También si las prendas son sencillas, con alguna ayuda pueden ponérselas solitos. Son capaces de colgar el abrigo y el babi. Son capaces de ponerse los zapatos si no llevan lazos. Si llevan velcro o si no llevan para atarse, no saben hacer los lazos, eso es un poco más complicado que conseguirán a los 5 o 6 años, pero si lleva lazos sí que es capaz de quitarse el lazo y quitarse los zapatos. Son capaces de comer solos. Vamos a enseñarle el uso correcto de la cuchara y el tenedor, porque pueden aprenderlo. Pueden servirse solos agua del grifo o de una jarra. Cuando terminan de comer pueden retirar sus cubiertos, pueden retirar sus platos y vasos si son de plástico. Y también es hora de empezar a darles ciertas responsabilidades. Lo que nos suele pasar a los padres es que pensamos que son muy pequeños para hacer las cosas, pero realmente no son tan pequeños. Todo aquello que el niño puede hacer por sí mismo no se lo tenemos que hacer los padres, ¿vale? Entonces, responsabilidades que podemos darles ya.
Guardar sus juguetes, muy importante, porque cuando vayan al colegio van a tener que guardar los juguetes con los que jueguen. Entonces, si no quieren guardarlos, podemos, por ejemplo, hacerlo de una forma divertida, cantándoles una canción y así poco a poco ir creándoles ese hábito. Pueden llevar la ropa sucia a la cesta cuando los hayamos duchado. Pueden hacerse cargo de una planta, por ejemplo, vamos a regar la planta. Vamos a ir dándoles responsabilidades. Coordinación visomotora. ¿Cómo es un niño de 3 años respecto al área de coordinación visomotora? ¿Qué es esto? Esto es toda aquella tarea en la que el ojo y la mano tienen que coordinarse. Es decir, pintar, dibujar, recortar, enhebrar una aguja. ¿Cómo son los niños de 3 años? Pues mirar esos dibujos que hay ahí. Esos son dibujos de niños de 3 años de cómo dibujan a una figura humana. Dibujan una gran cabeza y luego todos esas rayas que vemos ahí, pues son el pelo, son los brazos, son las piernas. El niño de 3 años está entre la etapa del realismo fortuito y la etapa del realismo frustrado. Es decir, el niño coge la pintura, coge el lápiz y realiza unos movimientos por el placer de realizar movimientos, por el placer motriz, por ver algo que está dibujando. De repente descubre por casualidad que sus trazos se parecen a algo e intenta repetir ese algo. Y es cuando aparece la intencionalidad. Hacen trazos y dicen, parece un cocodrilo, pues voy a dibujar otro cocodrilo. Y entonces es cuando ellos intentan hacerlo y a veces pues se frustran porque no les vuelve a salir. Luego el niño, mientras realiza sus trabajos, pues se expresa verbalmente, va diciendo qué es lo que ha dibujado, porque el lenguaje, como empieza a desarrollarse, pues le gusta escucharse, le gusta contar a sus padres qué es lo que está haciendo. También es capaz de encajar elementos en un tablero de madera, por ejemplo, un cuadrado, un círculo, un triángulo, o estos encajes que hay de figuritas, que hay que encajar la flor, la casa, el coche. También son capaces de ensartar bolas que tienen un agujero con un cordón grueso, es capaz de pasarlo a través de la bola y ensartarla. Reproducen figuras cerradas, círculo, sobre todo, intentan hacer el cuadrado. Son capaces de jugar con objetos pequeños porque ya tienen habilidad con el manejo de los dedos y son capaces de apilar piezas en vertical, pues las típicas torres de cubos o piezas que encajan. ¿Cómo es el niño en el área del lenguaje? Pues a la edad de 3 años el lenguaje crece de forma bastante importante. Hay un gran aumento del número de palabras, son capaces de decir pues, alrededor de 1500 palabras. Las frases que utilizan son más largas, son más complicadas porque empiezan a incluir las preposiciones, los artículos. Perdón. Luego también empiezan a coordinar lo que es el género y el número. Es decir, si hay 2 coches, pues ya utilizan el plural. Si es la mesa, pues ya utilizan el femenino. Luego suelen hacer regulares algunas formas de los verbos que son irregulares, pues por ejemplo, yo sabo eso, yo me lo sabo, yo he hacido. Y luego respecto a la articulación, utilizan la mayoría de sonidos del habla, pero distorsionan normalmente los más difíciles, pues la L, la R, la S, la H, luego las sílabas trabadas como la BR, libro, pues dicen libo, clase, case. Todos esos sonidos que son más difíciles es posible que los distorsionen, pero no pasa nada porque irán evolucionando y los irán adquiriendo. El niño de 3 años se divierte mucho con el lenguaje, le gustan las rimas, le gustan las canciones, las adivinanzas, les gustan frases que son absurdas, pues por ejemplo, ¿tienes un elefante en la cabeza? Y son capaces de
de desternillarse de risa. Luego comienzan a expresar sus ideas y sus sentimientos. Esto es muy importante, que les ayudemos a expresar los sentimientos, que le pongamos nombre a lo que ellos sienten. Si los vemos que están tristes, preguntarle: ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste, verdad? Porque no has podido salir al parque esta tarde porque está lloviendo, o estás enfadado, o estás alegre. Vamos a ayudarles a ponerle nombre a los sentimientos. Luego el niño de 3 años también es capaz de responder a preguntas simples que le hacemos. ¿Cómo es el niño en el desarrollo cognitivo? A ver, el niño de 3 años tiene un pensamiento muy egocéntrico. A él le gusta ser el centro de su mundo. Por eso, a menudo utiliza la palabra yo. Yo. ¿Vale? Hay veces que no distingue entre lo que son experiencias reales y las que son imaginarias. Y a nosotros nos da la sensación de que nos está diciendo una mentira, pero realmente no es su intención decir esta mentira. Luego es capaz de distinguir o de conocer los colores primarios y algunos secundarios. Los primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Los secundarios son pues el verde, el marrón, el lila. También es capaz de clasificar por un atributo. Por ejemplo, en piezas, pues decimos, vamos a poner todas las piezas verdes en este cajón, las rojas aquí y las amarillas en el tercer cajón. Y el niño es capaz de separarlas. Recuerda melodías de canciones conocidas, que nos hace mucha gracia cuando canta una canción. Luego es capaz de seguir una secuencia o un patrón respecto a una característica. Puede ser el tamaño, el color. Por ejemplo, cogemos gomets y hacemos una serie rojo, azul, y el niño luego es capaz de seguir esa serie. O un gomet grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño, y el niño puede seguirla. Es capaz de contar hasta 10, aunque sea de una forma así automática, sin saber realmente lo que significa cada número. Identifica objetos que son iguales de los que son diferentes, son capaces de formar parejas de objetos. Es capaz de identificar 3 figuras geométricas, pues el círculo, el cuadrado y el triángulo, que son las más habituales. Y luego es capaz de añadir a una figura incompleta de una persona una pierna, un brazo, o a lo mejor en una cara poner los ojos. Eso referente a cómo son los niños de 3 años. Recordad lo que he dicho al principio, que no todos los niños están en el mismo nivel de desarrollo y que normalmente pues irán evolucionando y llegarán todos a tener el mismo nivel, pero si tenéis alguna preocupación respecto a que vuestro hijo pues tiene un retraso en el lenguaje, que apenas habla, podéis contactar conmigo. Al final de la charla os pongo cómo contactar conmigo y luego cuando ya se escolaricen sabéis que en el centro están las especialistas de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, que si tenéis alguna duda respecto al desarrollo de vuestros hijos, y la orientadora escolar, muy importante, pues podéis consultar con ellas. Ahora ya vamos a los consejos para favorecer la adaptación de nuestros hijos al inicio de la escolaridad. Lo he dividido en 3 partes. La primera, cómo preparar a nuestros hijos, hijas durante el verano, antes de su escolarización. La segunda, pautas para los primeros días de clase, muy importante, cómo manejemos estos días. Y en la última parte son consejos ya a lo largo de la escolaridad. ¿Cómo preparar a nuestros hijos durante el verano antes de su escolarización? Bueno, tenemos por delante aún 3 meses que podemos aprovecharlos para prepararlos para este momento. En primer lugar, es muy importante que fomentemos la autonomía personal de nuestros hijos. Recordar lo que he comentado, los hábitos de la vida diaria,
pues si les trabajamos estos hábitos, eso es fomentar la autonomía personal. Tener en cuenta que cuando entra al colegio va a entrar en una clase en donde habrá un tutor o tutora con 25 niños. Entonces, la tutora no puede encargarse de quitarle la chaqueta a cada niño, de acompañar a cada niño al cuarto de baño, de desenvolver el almuerzo. Todas esas cositas son las que tenemos que trabajar en casa durante estos 3 meses para conseguir esa autonomía. Entonces os voy a explicar un poquito qué cosas vamos a trabajar estos 3 meses y vamos a intentar que nuestros hijos cojan esos hábitos. Cuando entran en el colegio se espera que los niños sean capaces de comer el almuerzo solos, es decir, si lleva un yogur, que sea capaz de comérselo con la cuchara. Si lleva un sándwich, que sea capaz de destapar el sándwich y comérselo él solo. Si lleva un zumo, que sea capaz de quitar el plástico a la cañita y poner la cañita y beber el zumo. Todas esas cositas vamos a trabajarlas este verano. Luego, como he dicho antes, tienen que ser capaces de ir al baño solos porque no pueden llevar el pañal. Y la tutora tampoco puede acompañar a cada niño cada vez que va al baño. Respecto a la higiene personal, vamos a enseñarles a limpiarse la nariz y la boca después del almuerzo o de la comida. Vamos a enseñarles a lavarse los dientes solo, ¿vale? Todos los días, después del almuerzo, después de la comida, después de la cena, vamos a trabajar lo que es el movimiento de cómo lavarse correctamente los dientes y poco a poco el niño lo va a interiorizar. Vamos a conseguir que tenga unas pautas de orden y limpieza. Vamos a trabajar el tema de recoger sus juguetes. Cada día cuando juegue y acabe de jugar tiene que recoger sus juguetes. Vamos a enseñarle a dejar las cosas en su sitio. Y vamos a enseñarle a recoger la mesa, porque cuando vaya al colegio, cuando termine de almorzar, él va a tener que recoger y limpiar un poquito su mesa, coger los papeles y tirarlos a la papelera. Vamos a enseñarle, muy importante, el uso de la cuchara y del tenedor, sobre todo si se va a quedar en el comedor. Vamos a enseñarle cómo se ponen piezas de ropa sencillas, como por ejemplo las zapatillas de velcro, cómo se quita la chaqueta y se cuelga en la percha. Para enseñarles a ponerse las piezas de ropa, yo aconsejo que empecemos con el pijama, porque a la hora de acostarlo es a lo mejor cuando tenemos un poquito más de tiempo. El pijama es ropa sencilla, holgada, y entonces pues vamos a enseñarle con el pijama cómo meter la mano, cómo ponerse el pantalón, etc. Y también aprovechar los fines de semana para trabajar estas cosas, porque cuando tenemos prisa, que a lo mejor nos tenemos que ir a trabajar o no tenemos el tiempo suficiente, nos ponemos nerviosos porque al principio es normal que tarden mucho, pues por eso vamos a intentar que sea cuando estemos relajados, ¿de acuerdo? Luego, yo aconsejo fomentar la relación y amistad con niños y niñas de su edad, sobre todo si sabéis que van a ir al mismo centro escolar. Vamos a intentar pues ir al parque, que jueguen con niños de su edad. Vamos a invitar a estos niños que sabemos van a ir a su clase, a casa, para que se establezca ahí el vínculo, ese apego. Y cuando vuestro hijo o hija vaya al colegio, si encuentra a alguien conocido, le va a ser más fácil la adaptación, le va a crear esa seguridad que necesita. Luego vamos a educarlos en un clima de amistad, de no agresividad, de compartir. ¿Qué pasa con los niños de 3 años? A veces como el lenguaje no lo tienen suficientemente desarrollado, cuando quieren expresar algo, a veces sale pues un empujón o le quita el juguete al otro porque no es capaz de decirle déjame el juguete. Entonces vamos a estar ahí pendientes cuando jueguen con otros niños de su edad
para enseñarles cómo se piden las cosas, que tiene que compartir los juguetes, cómo se pide perdón si ha hecho algo mal, etc. También es importante durante este verano, estos 3 meses que nos quedan por delante, que trabajemos con ellos juegos educativos en casa. Vamos a jugar con ellos a juegos de mesa, pues por ejemplo la oca, que sirve para que aprenda a contar hasta 6, que sirve para enseñarle cómo se espera el turno. Primero me toca a mí, luego te toca a ti, etc. Juegos de cartas, juegos de construcciones. Vamos a leerles cuentos mientras ellos los miran. Los cuentos es una de las actividades que a mí más me gusta porque trabaja muchas habilidades importantes o muchas capacidades. Trabaja lo que es la comprensión auditiva, trabaja lo que es la memoria auditiva, trabaja la atención, ayuda a aumentar o mejorar el lenguaje. Y luego también, si le leemos un cuento todos los días, vamos a crearle el hábito de leer, que es muy importante de cara a un futuro, porque hoy en día el hábito de leer libros es un hábito que escasea bastante. Entonces, si le leemos cuentos desde pequeño, es mucho más seguro que cuando sean mayores les guste leer libros. Vamos a pintar con ellos. Trabajamos lo que es la coordinación visomotora que hemos dicho antes. Vamos a jugar con plastilina, que con la plastilina también se desarrolla mucho la imaginación, el simbolismo, lo que es la habilidad de las manos, etc. Vamos también a hacer actividades que les ayude a estimular el lenguaje. ¿Cómo se hace esto? Hablando con ellos y de forma correcta. No vamos a utilizar diminutivos ni palabras que no existen y nos inventamos. Y podemos trabajar el lenguaje en cualquier actividad diaria. Es decir, vamos por la calle paseando y vamos contándole, mira, ¿dónde hay un coche rojo? ¿Qué coche es más grande de estos dos? Vamos a ver cuántas personas hay de aquí a la tienda donde vamos a ir contándolas, cómo está el cielo, está azul, está soleado, está nublado. También, por ejemplo, podemos implicarles en muchas actividades diarias del día a día en casa. Por ejemplo, vamos a cocinar, pues vamos a amasar pan. Entonces el niño nos ayuda. Vamos a ver cuánta harina tenemos que poner, pues 2 vasos, ahora un vaso de agua y ahora ¿qué pasa? Pues se moja la harina, ahora hacemos la masa. En el día a día podéis utilizar cualquier actividad que estéis con el niño para estimular el lenguaje. Pautas para los primeros días de clase. En primer lugar, fundamental confiar en el centro y en el tutor de nuestro hijo. Mirad, yo llevo trabajando en Mutxamel 30 años y os puedo asegurar que los centros del municipio son muy buenos centros, que se implican en la educación de los niños, que están ahí para ayudar a los padres en cualquier duda que tengan. Y es fundamental que el niño perciba que nosotros confiamos en el tutor cuando lo dejamos en el centro. Porque si ven que tenemos dudas, que tenemos miedos, ellos lo van a percibir y también van a tener miedo. Entonces, cuando entren en clase, hay que intentar no alargar la situación, porque el niño va a intentar conseguir que a lo mejor no lo dejemos en clase si no quiere, va a lo mejor a llorar. Es frecuente que los niños lloren los primeros días de clase, pero normalmente cuando entran en clase y los recibe la tutora y están con sus otros compañeros, dejan de llorar, ¿vale? Es un recurso que suelen utilizar para ver si nos convencen a los padres para que nos los llevemos de nuevo a casa. Entonces, intentar no alargar la situación, le damos un beso
le decimos que se lo va a pasar muy bien y ya está. Evita al despedirte comentarios negativos, por ejemplo, chantajes emocionales, que decimos a veces, si no te pongas triste, que si no llores, que si no la mamá se va a ir triste a casa. O le decimos cosas que no son ciertas, como no te preocupes que enseguida vengo a por ti, cuando no es así, a lo mejor se va a tirar allí 5 o 6 horas. Los mensajes que les demos han de ser positivos, entonces han de ser del tipo de no te preocupes, te lo vas a pasar muy bien, ya verás que juegas con tus amigos y que aprendes muchas cosas, de ese tipo. Nada de prisas por las mañanas. A ver, seguramente conoceréis a vuestros hijos, sabéis lo que tardan en tomarse el desayuno, lo que tardan en levantarse. Tenemos que calcular ese tiempo y procurar que hayan 10 minutos o 15 minutos más para que no nos tengamos que ir corriendo hacia el colegio, porque eso lo que genera es un estado de nerviosismo, de ansiedad en el niño y en nosotros también. Entonces, si tenemos que levantarlo un cuarto de hora antes, pues lo levantamos, lo acostamos por la noche un cuarto de hora antes y no pasa nada, duerme el mismo tiempo. Pero que vayamos al colegio tranquilos, observando el paisaje, los niños, ¿vale? Relajados, que lleguemos relajados al colegio. Luego, intentar respetar las normas de entrada al colegio. Normalmente, no seguro, antes de que empiecen la escolaridad va a haber una reunión con su tutor o tutora y ahí os van a decir las normas de entrada en el colegio, las normas generales del centro y tenéis que respetarlas, ¿vale? En general, yo pienso que cuando entran al colegio, pues eso, tienen que entrar en fila, tienen que entrar con sus compañeros a clase. Los padres no deben de entrar en clase porque la tutora tiene que estar pendiente de los 25 niños y tiene que estar pendiente de los padres de 2 o 3 niños, no puede estar observando lo que ocurre cuando entran los niños en clase. Entonces, no entrar con vuestros hijos a clase, darles esa responsabilidad de que tienen que ser ya autónomos de entrar ellos solos. Y luego responsabilizarlos de su bolsita, de su chaqueta. Es bueno que ya les hagamos responsables de sus cosas. Entonces, como la bolsita no pesa mucho, pues que la lleven ellos, no vamos a llevársela nosotros. Porque a veces ves a los padres de los niños de sexto llevando la mochila que pesa mucho. No, cada uno tiene que responsabilizarse de sus cosas. Luego, ser puntuales a la hora de recogerlos. Intentar llegar 5 minutos antes para evitar que se nos haga tarde, porque los niños se quedan tristes si se van todos los niños de su clase y ellos se quedan en clase esperando a ver si vienen los padres, ¿no? Les crea esa inseguridad de vendrá, no vendrá. Ponerles ropa cómoda, que les facilite el movimiento, que puedan jugar tranquilos y que les facilite cuando tengan que ir al cuarto de baño. Entonces vamos a ponerles un chándal, una chaqueta con cremallera cuando haga más frío, las zapatillas con velcro y hay que evitar la ropa ajustada y los botones, que son cosas que dificultan el que el niño pueda ponerse o quitarse la ropa. Y ya por último os voy a dar unos consejos a lo largo de la escolaridad, unos pequeñitos consejos que a mí me parecen importantes. En primer lugar, dar importancia a las actividades cotidianas que os cuente vuestro hijo o vuestra hija. Hay que abrir la comunicación. Si empezamos a hablar con ellos, a preguntarles cómo les ha ido el colegio, qué has hecho, o cuando vienen con un trabajo, los escuchamos de una forma activa, eso lo que estamos haciendo es abrir el camino para que de cara a un futuro siempre haya una comunicación abierta con nuestro hijo. Si nos pilla en un momento que estamos haciendo la cena, que nos tenemos que ir a trabajar, etcétera, le decimos, mira, ahora mismo no te puedo atender, no puedo escuchar lo que me quieres contar, pero espérate a que hayamos cenado y me siento un ratito contigo y me lo cuentas. Si traen un trabajo, pues vamos a enseñárselo a los abuelos,
Vamos a enseñárselo a su hermano, vamos a reforzárselo, a decirle cómo nos gusta, a ponerlo en un corcho de la habitación para que vea que nos gusta lo que hace. Luego, intercambiar con el tutor o tutora toda la información que facilite un mayor conocimiento de vuestro hijo o hija. Los tutores normalmente dan una encuesta para que la cumplimentéis con las características de vuestros hijos, las características familiares. Sed sinceros al cumplimentarla, ¿vale? Y luego, si ocurre algo que pueda influir en la conducta de vuestro hijo o vuestra hija, comentárselo al tutor para que lo sepa. Es decir, si por ejemplo, fallece un abuelito, si os cambiáis de casa, si nace un hermanito, si hay una separación, cualquier cosa que pueda influir en vuestros hijos, comentárselo a los tutores. Respetad el horario de atención a padres. Los tutores tienen un horario de atención a padres, pues si tenemos dudas, si nos preocupa algo de nuestro hijo, pedimos una cita al tutor y ahí tranquilamente lo hablamos con ellos. No vamos a hablarlo a la entrada del colegio porque, como he dicho antes, la tutora tiene que estar pendiente de los 25 niños y niñas. Entonces, la comunicación no va a ser la correcta y además que no podemos interrumpir la tarea de los tutores. Ambos padres deben acudir a las reuniones porque la educación es responsabilidad de los dos. Si no pueden ambos padres porque trabajáis, pues os turnáis, una vez va la madre, otra vez va el padre. Lo mismo en las reuniones escolares como, por ejemplo, en otras cuestiones como puede ser llevarlos al pediatra, hacer los deberes con los niños. Es bueno que se compartan estas cosas. Participad en las actividades de aula, si hacen algo en la clase, que invitan a los padres, participar en esas actividades. En las asociaciones de madres y padres del colegio, en el consejo escolar, si hacen fiestas abiertas a los padres, porque a los niños les hace mucha ilusión que ver a sus padres que están allí en su colegio, que hacen actividades. Informaros de las normas del centro sobre, pues por ejemplo, cómo justificar las faltas de asistencia, las horas de entrada, las horas de atención a padres, en qué pueden colaborar los padres, qué está permitido, qué no está permitido. Apoyad a vuestros hijos en los estudios a lo largo de la escolaridad. ¿Por qué digo esto? Porque como llevo tantos años en centros educativos, pues yo lo que observo es que en las reuniones de los niños de infantil pues suelen acudir casi todos los padres. Pasan los niños a primaria y el porcentaje de padres que acuden empieza a bajar. Y cuando llegamos a secundaria, que es quizá el momento en el que los padres tienen que estar ahí más pendientes de los hijos, porque es una etapa complicada la adolescencia, es donde menos padres acuden a las reuniones. Entonces, hay que llevarles un seguimiento a lo largo de toda la escolaridad, no porque estén ya en secundaria y sean más mayores es menos importante, al contrario. Luego, otro aspecto que para mí es muy importante es el tema de establecer unas normas y unos límites para el comportamiento de vuestros hijos en casa. Desde que nacen hay que ir enseñando lo que está bien y lo que no. Establecer esas normas, hacerles entender que es importante para la convivencia en casa, para la convivencia en sociedad y a veces pues hay que establecer unas consecuencias si el niño no las cumple. Entonces no pensemos que son muy pequeños para establecer estas normas y comencemos a hacerlo. Y ya por último me gustaría destacar el tema de que los padres somos modelos de nuestros hijos y que los niños van a hacer lo que vean que hacemos nosotros, más que lo que les digamos que tienen que hacer. Entonces, vamos a comportarnos como queremos que ellos se comporten. Si no queremos que griten, tendremos que no gritar nosotros. Si no queremos que peguen, pues tampoco podemos utilizar el pegar como
como una consecuencia, una conducta. Vamos a ser modelos, ¿de acuerdo? Y bueno, esta ha sido la charla. Quería deciros que si necesitáis contactar conmigo, podéis hacerlo a través de este teléfono, que es el del ayuntamiento, en la extensión 741, que es la mía, y a través del correo electrónico que veis ahí. Y bueno, quiero desearos mucha suerte en el comienzo de vuestros hijos. Espero que os hayan ayudado los consejos que os he dado. Y sé que este año es un año especial por la situación que estamos viviendo, una situación de crisis sanitaria que nos crea mucha incertidumbre. Si ya de normal el comienzo escolar de nuestros hijos nos da un poquito así de miedo de cómo se adaptará, cómo nos adaptará, pues este año yo creo que a lo mejor como padres es un poco más complicado. No sé deciros, porque no sé prever en septiembre cómo comenzaremos en los colegios. Yo espero que la situación vaya mejorando y que podamos normalizar toda nuestra vida y los estudios en los centros educativos. Así que, bueno, mucha suerte y mucho ánimo y ya sabéis, estoy aquí para lo que necesitéis.